Bienvenidos a una nueva entrevista en Litoral Press TV. Ustedes han sido testigos cómo cada semana hemos publicado entrevistas con diferentes autores de libros que aparecen en nuestro país. Pero, ¿cómo es llegar a publicar un libro en Chile? ¿Es caro? ¿No es caro? ¿Cómo una persona puede llegar a tener el sueño de tener un texto de autoría propia? Lo vamos a conversar junto al director general de la editorial Catalonia, don Arturo Infante, que nos acompaña aquí en Litoral Press TV. ¿Cómo estás? Buenos días. Contento de estar contigo aquí, recordando aquellos tiempos en que nos veíamos en otro canal. Sí, pues, cuando hablamos de cultura. Exactamente, y que siempre nosotros valoramos esa experiencia porque era una experiencia muy poco frecuente. Es poco frecuente que se hable de la cultura en Chile, sí. Arturo, y por eso mi primera pregunta me gustaría que tú le contaras a la gente cuál es el trabajo de las editoriales, de una editorial de libros hoy en nuestro país. ¿Qué hacen? Bueno, se supone que el editor es un mediador que permite que la creación de un escritor, ¿no? El producto de un creador llegue a quien está destinado, al lector. Esa mediación implica valorar el libro, trabajarlo, editar los textos, corregirlo si tiene erratas, errores o problemas morfosintácticos que impiden que las ideas que están ahí lleguen como deberían llegar, ¿no? El diseño de la portada, la impresión, la encuadernación, por supuesto todo esto tercerizado, porque hay impresores y hay impresores que encuadernan e imprimen, y finalmente la puesta en distribución en las librerías, el marketing, el dar a conocer esto a los lectores, que no son muchos, entonces el editor tiene que saber dónde están, y dónde están esos lectores para el libro que tiene en sus manos, que no siempre es igual. Ahora, Arturo, si yo quisiera escribir un libro, yo tengo una idea, he llevado una investigación periodística en mi caso, ¿qué tengo que hacer? ¿Me acerco, mando un mail, llego? ¿Y ese proceso cuánto demora? ¿Cómo son las primeras conversaciones? Ese proceso es bien ingrato, lo vamos a decir de entrada, porque hay más gente con ganas de publicar que editores posibles que les den un espacio, y mucho menos lectores dispuestos a leer todo lo que se publica. Entonces, el primer paso es contactar con una editorial y mandar su original manuscrito, como se decía antes, porque ya no hay nada manuscrito. Hoy se manda todo por la vía digital y esperar los tiempos del editor, que normalmente son bien extensos, ¿no? Que pueden ir de 60 a 90 días hasta 6 meses para que le conteste si le interesa o no le interesa ese libro. Sí, te voy a decir el proceso normal promediando, porque no hay un plazo. Las editoriales tienen plazos, pero en promedio yo te diría que los autores lo saben, que se tarda mucho en que un editor te conteste, porque el editor también, por el otro lado, está ponderando qué va a editar. Tiene un capital para 10 libros en el año y tiene que elegir los mejores o los más interesantes. Por lo tanto, no siempre está, por supuesto que si lee algo que le gusta, que le interesó, de inmediato llama y contacta, pero cuando está dudoso, está esperando a ver si vienen otras cosas, los libros tienden a esperar un poco, a pedir un nuevo informe, ¿no? En el caso de los ensayos, para saber si el aparato crítico es solvente, si qué bibliografía se maneja. Se pide un informe especializado normalmente, porque si a mí me llega un ensayo de ciencia, de astronomía o incluso de ciencias sociales, o de historia, yo, claro, los editores no somos enciclopedistas que sabemos todo, tenemos que pedir una opinión especializada. Entonces, bueno, ese proceso tarda un poco hasta que tú te contactas con el editor y el editor te dice, bueno, su libro es magnífico, aquí firme contrato. Está la posibilidad que te rechacen. Y está la posibilidad que te rechacen. El índice de rechazo es alto. Mira. Es alto, sí. Ahora, ¿cuánto pone el autor en dinero y cuánto pone la editorial? Bueno, hay dos modalidades
reales, porque las editoriales en general no trabajan con dinero de los autores, sino que el autor es financiado por la editorial. En el caso nuestro, por ejemplo, un autor llega y no tiene que poner nada de dinero, tiene que poner una buena obra nomás. Eso es lo que nosotros le pedimos, que tenga un buen contenido en su obra. Y esto está pautado por el derecho de autor, es una norma y al mismo tiempo una ley en Chile, la ley de propiedad intelectual, te dice que tú no puedes pagarle al autor menos del 10% de lo que vale el precio de venta al público sin IVA. Por lo tanto, la remuneración del autor es consecuencia de lo que pueda vender. O sea, si el libro cuesta 10.000 pesos, 1.000 pesos van a ir directamente al autor. Claro. Y si el libro le costó al editor 3 millones de pesos hacerlo, en total, entre todo este proceso que te he descrito, el autor no debería poner nada. Ahora, si yo tuviera dinero y quiero publicar un libro y te digo, Arturo, tengo 3 millones de pesos. Claro. ¿Ustedes hacen ese trabajo? Claro. Hay quien se dedica a satisfacer las necesidades de la autoedición, que es lo que tú me estás describiendo. Yeah. La autoedición se financia sus propios libros y recupera después el dinero en la medida que vende porque tiene un porcentaje mayor. Normalmente el que pone el dinero recupera un 30-40% de lo que puso, ¿no? Ahora, hay quien lo hace y quien no lo hace, porque si yo no voy a dudar de tu libro, a lo mejor tú tienes un bestseller debajo del brazo, pero si en términos genéricos yo me dedico a construir un catálogo en base a libros pagados, comencé mi fracaso como editor. Mira. Claro, porque entonces voy a tener libros muy irregulares, voy a caer en lo que los gringos llaman el vanity press, ¿no? O sea, los libros para satisfacer vanidades, ¿no? O sea, el tipo dice, no, yo tengo que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Entonces, aquí tengo mi libro, son mis vivencias, pero ¿qué interés genera eso? ¿Qué calidad tiene eso literario? Probablemente no demasiada en una cantidad de personas, ¿no es cierto?, que están dedicadas a escribir libros. Por ahí hay muchas autoediciones que han sido grandes bestsellers, ¿no? Claro. Ahora me gustaría saber, Arturo, ¿cuál es, con tu experiencia de años ya editando libros, lo que le interesa a los chilenos? ¿Qué es los libros que nos fallan, los más vendidos en Chile? Bueno, los chilenos no son todos iguales, afortunadamente. Yeah. Por lo tanto, depende del interés. Y ahí podemos como tirar las diferentes líneas temáticas. Digamos, le interesa a los chilenos en el ámbito de la ficción, ¿no? En el ámbito de la ficción le interesan sus autores, sus grandes autores. Hay autores que son muy seguidos, como Isabel Allende, ¿no es cierto?, Marcela Serrano, Ampuero, Simonetti, qué sé yo, son los bestsellers chilenos, ¿no? Rivera Letelier. Y por otro lado, en el ámbito de la no ficción le interesan, digamos, dos vertientes. Una relacionada con su vida personal, ¿no es cierto?, donde podríamos decir que es como la línea de autoayuda, de autosuperación, de desarrollo emocional, donde entran desde el horóscopo hasta todos estos libros de la mujer borracha, que son estas crónicas, ¿ah?, que permiten una identidad o entrar en cierta intimidad. Y por otro lado también le interesan mucho los libros que tienen que ver con la historia de Chile y con la identidad nacional. Es un fenómeno nuevo. Sí, pero no es tan nuevo, porque es nuevo el ruido. Y aquí pasa, claro, este otro tema muy largo, que la generación millennium siempre cree que todo es nuevo. Sí. Bueno, ¿te acuerdas que hablamos nosotros cuando se cumplieron los 40 años del golpe de toda la literatura que había en torno al 11 de septiembre? Y eso es Historia de Chile. Historia de Chile, pero fíjate que si tú te vas a los antecedentes de los libros y haces así un ranking muy genérico, sin ninguna base científica, pero así de la experiencia, de cuáles han sido los títulos que más se han vendido en la historia de Chile como libro. Y la mayoría han sido libros de historia de Chile, digamos, porque si tú tomas todo
si tú dices que es un fenómeno nuevo, por ejemplo, el tema Baradit, oye, ¿cuánto vendió Patricia Verdugo en sus años con los zarpazos del Puma, ¿no? El libro más vendido de la historia de Chile es de Jorge Nostroza y es el Adiós al séptimo de línea, digamos. También Historia de Chile. ¿Qué es Historia de Chile? Es una crónica, es una novela histórica de alguna manera, pero donde se han recreado situaciones basándose en hechos históricos, ¿no? Ahora, disculpa Arturo, cuando hablamos de libros siempre llega el tema del precio del libro. Claro. ¿Es caro leer en Chile el famoso IVA al libro? Mira, Chile industrialmente no produce en forma cara. Tiene buenas imprentas que no son caras comparativamente con Argentina, que en este momento es mucho más caro, con España, con México. Imprimir en Chile no es caro. El problema es que la impresión de libros, hay una variable que se llama la variable de la tirada del libro. Si tú imprimes más, el libro cuesta menos. Ya. Porque hay una puesta en marcha que es cara, y hay una variable que es el papel y otra que es la impresión. En eso, si tú imprimes poco, el libro va a salir caro. Si tú imprimes mucho, el libro sale barato. Mira. Entonces, como los lectores no son muchos, el promedio de los libros que se registran en el ICB, en el promedio de tiraje, el promedio son 500 ejemplares. Esa es una edición. Eso es una edición. Y tú haces 500 ejemplares en una imprenta y es caro, es muy caro. ¿Cuánto Tienes que cuesta? hacer 1500 libros por lo menos para que te salga bien a cuenta una edición. Y para encontrar un libro que tú edites 1500 ejemplares, tienes que ya tener un piso de lectores, porque si no va a fracasar, te va a quedar con 1400 en la bodega, ¿no? Mira. Claro, y ahí se van quedando. Ahí se van quedando, claro. Se van quedando. Hablando de bodegas, Catalonia también, que tu editorial vivió un momento bastante complicado durante el año pasado. ¿Cómo va ese proceso? Mira, ese proceso va mal, ha sido muy decepcionante. Nosotros ya llevamos 10 meses desde que ocurrió esta inundación de Providencia, producto del manejo del río por parte de las concesionarias, SACIR y Costanera, y hemos dado una lucha mediática fuerte, nosotros tratando de cobrar algo, porque habían seguros comprometidos y todos, no nuestros, sino que de la compañía, de ellos, y se supone que desde el primer día todos dijeron que se iba a pagar este daño. Bueno, pero hasta la fecha, 10 meses, nosotros no hemos cobrado nada, absolutamente nada. Hicimos una primera instancia procesal para exigir los contratos y todo eso, y ganamos esa primera batalla procesal, que no significa que nos van a pagar, sino simplemente que disponemos de todos los antecedentes de cómo son los contratos entre el MOP, entre SACIR y Costanera, cuántos seguros tienen, todo para preparar la demanda colectiva entre un grupo donde hay otra librería también y unos restaurantes, y poder que se cumpla algo. Porque mira, lo decepcionante, Cristian, ha sido sentirse en un país donde la ciudadanía cuenta poco. Mira. Sí, porque aquí es obvio, si esto hubiera ocurrido en cualquier país de donde nos gusta mirarnos, las autoridades, el Ministerio de Obras Públicas, el Ayuntamiento, la Municipalidad, la Intendencia, alguien habría ido a golpear la mesa y dicho, señores, ustedes le inundaron todo su negocio a esta gente. A nosotros nos hicieron un daño de alrededor de 100 millones de pesos. Y además destruyeron 6.134 libros. Eso es una cifra que tenemos aquí, porque esos libros también, te aseguro que yo cuando esto lo comenté en España, la gente decía, pero ¿cómo? ¿Y el Ministerio de Cultura no intervino? O la Dirección de Bibliotecas, porque destruir más de 6.000 libros y no reponerlos ya es un daño en sí mismo a la cultura. Claro. Bueno, así que son cosas que pasan en Chile. Son cosas que pasan en Chile. Me quería hacer el hincapié para saber cómo estaban. Conversemos de algunos libros que ya tienen en este catálogo 2017.
Brevemente, porque son varios, y ya para terminar la conversación, los 50 del Lanza. La segunda parte de esto, que es una trilogía de Eduardo Labarca, la tercera no la está escribiendo. La primera tuvo un gran éxito porque ganó el premio Latin American Award el Lanza Internacional. El Lanza Internacional, que le dan al mejor libro de habla hispana en Estados Unidos. Esta es la segunda parte. Esta es la segunda parte. El Lanza adulto. El Lanza adulto, el Lanza que está metido con autos de alta calidad, de alta gama, con gente muy encopetada, pero siempre se roba las billeteras en el metro y siempre tiene la nostalgia de volver a su población en Chile. Qué bueno. Manifiesto por la Ciencia, un nuevo relato para la ciencia en Chile, de Pablo Astudillo. Claro, esta es una colección nueva que se llama Ciencia y Vida, que nosotros publicamos con la Fundación Ciencia y Vida, y es el primer libro de la colección, y lo interesante de esto es que nosotros queremos hacer muchos libros de ciencia de científicos chilenos que hagan divulgación científica para que todo el mundo entienda lo que se está haciendo en Chile a nivel de ciencia. Perfecto. Daniela Castro, 500 recetas y tips de 500 caracteres. Esto es cocina. Esto es cocina, se presentó la semana pasada, ayer estaba en la lista de los más vendidos en el tercer lugar de un viaje en el Mercurio. Ella se ganó el premio MasterChef, es una chica con gran capacidad de comunicación que ha hecho este recetario para todo el mundo que quiera hacer rápido una cosa rica. 500 recetas. Ahora, la historia ilustrada de un embarazo. ¿De qué trata? Mira, esto es un libro ilustrado porque hoy tú sabes que este es un mecanismo que produce una gran llegada en todo el mundo, ¿no es cierto? En todas las personas, en todos los lectores. Los ilustradores han sido como unos coautores, han irrumpido como coautores. Y esto es un poco para que las parejas jóvenes que recién comienzan y que están aterrados ante todo el mundo nuevo que se abre con un embarazo, de todo tipo de cosas, desde la posibilidad de dónde lo van a tener, cómo lo van a tener, si es parto natural, si hay anestesia, si hay cesárea, si van a ser manipulados por no sé quién. Bueno, todo eso está aquí. Y quien lo hace es la persona que seguramente sabe más, es una antropóloga que se ha especializado en el tema. Mira, libro de embarazo que significa vida, pero también hablan de la muerte. ¿Estás listo para morir? Un libro que llama la atención porque da luces para el camino hacia la muerte. Dice ahí la bajada. Claro, y quien lo escribe es una persona que lamentablemente le tocó vivir de muy cerca la muerte. Su vida es bien asombrosa en ese sentido, porque nada más casarse pierde a su marido, luego pierde un hijo, y un hijo lo pierde en una situación muy dramática. Habla de su duelo, de cómo ella supera el duelo. Es una vida completa para superar el duelo. Desde ahí hasta cómo ha vivido una comunicación permanente con las personas que ha perdido. Perfecto. Bueno, acá ustedes hacen un recuento, conozco yo a Mónica Pérez y a Felipe Gersen, de un libro que se publicó en algún momento y que se le perdió la pista. De hecho, yo hablé con Mónica personalmente porque quería leerlo y ella no tenía cómo dármelo el año 2006. Ahora, 503 días atrapado en Londres, Augusto Pinochet, es reeditado, vuelve a aparecer. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, igual que tú, nosotros dijimos, oye, está este libro de Mónica Pérez, se van a cumplir 10 años, se va a cumplir el aniversario de Pinochet, ¿no es cierto?, de centenario, no sé qué es lo que correspondía. Pero había varias efemérides relacionadas con el personaje y nos recordamos de este libro que es el único que existía tan pormenorizado, escrito por periodistas chilenos, que les tocó estar acreditados allá en ese momento en que detienen a Pinochet. Y es un libro de 325 páginas que tiene el detalle día a día, minuto a minuto, desde el momento en que detienen en la London Clinic a Pinochet hasta que regresa a Chile, y no tiene desperdicio porque es una novela de aventuras. Entretenidísimo. Soledad Pino, que no es pariente mío, pero ella habla de armas de tomar, las vías cruzadas por el MIR. De armas tomar. De armas tomar. De armas tomar es
un libro que está construido en base a testimonios de distintas personas que no necesariamente pertenecieron al MIR, sino que pertenecieron o fueron afectadas por el MIR. Porque el MIR es un fenómeno político que irrumpe, pero también irrumpe en muchas vidas, porque está la violencia, está la clandestinidad, está este compromiso de los jóvenes, ¿no es cierto? Y a través de estos testimonios va como descubriendo qué es exactamente el MIR. Y este libro, Soledad Pino, con mucho talento, consigue finalmente que uno se pregunte ¿qué fue el MIR en la historia de Chile? ¿Qué vino a ser el MIR? ¿En qué terminó? ¿Qué produjo? El movimiento de izquierda revolucionario. Exactamente. Violeta Parra, en sus palabras, son entrevistas, ¿cierto? Sí, este es un libro precioso porque rescata todas las entrevistas de Violeta, que no fueron muchas, y está desde las primeras en las radios, en los medios, en medios de Francia, en medios de Suiza, y tiene la última entrevista que le dio a René Largo Faría en enero del año que se suicida, el 15 días antes de suicidarse. Aquí se puede entender en qué estaba Violeta poco antes de tomar esa decisión. Increíble. Fatal. Historias desconocidas de Chile, de Felipe Portales. Bueno, Felipe es un sociólogo, un con apellido histórico, por lo menos. Con apellido histórico, que tenía dos libros muy importantes que se llaman Los mitos de la democracia chilena, y que decidió entrar en esta corriente del lado B de la historia. Entonces pone episodios sacados de sus propios libros, pero escritos los episodios más provocadores, ¿no es cierto? Como por ejemplo decir que la derecha, demostrar cómo la derecha en un momento ensalza a Hitler y a Mussolini, o hablar de que Portales despreciaba la Constitución, ¿no es cierto? Todos temas relacionados con el siglo XX, y ha sido un éxito, va en la tercera edición. Increíble. Sí. El lobby feroz y la sociedad de las influencias. Bueno, el autor Renato Garín es un brillante abogado, joven, creo que tiene menos de 30 años, y ya es doctorado en Oxford, y es una persona que en uno de sus magíster aquí en Chile comenzó a hacer una tesis sobre la ley del lobby, y a partir de ahí se interesó tanto que terminó haciendo una investigación periodística de los principales lobistas de Chile, encabezados por Enrique Correa, y hace una radiografía de cada uno de ellos para terminar demostrando que Chile es una sociedad, es la sociedad de la influencia. Mira, bueno, Chile, un país que se ha caracterizado por OCDE, por tener muy buenos niveles de economía hasta algún momento, pero que hay gente que dice que se jodió. Esa es la pregunta de Claudio Fuentes. ¿Cuándo se jodió Chile? Haciendo ahí un parangón también con una frase de Conversaciones de la Catedral de García Márquez. De Vargas Llosa. Sí, de Vargas Llosa. Claro, es peruano. Claro, Vargas Llosa dice, ¿cuándo se jodió el Perú? Claro, y él parafrasea esto y dice, ¿cuándo se jodió Chile? Vamos a buscar el momento en que se jodió Chile. Entonces, toma también en esta línea de Jorge Baradit, digamos que quien le hace el prólogo al libro, ni más ni menos, de tomar episodios de la historia de Chile desconocidos, como este lado B oscuro, y decir, oye, pero aquí hay 20, 30 episodios de la historia de Chile que nos muestran que capaz que fue el momento en que empezamos a jodernos, y que hay de todo, porque uno puede decir que cuando se adulteró el patrón electoral, o cuando se produce el caso Cabal, te puedes ir a cualquiera de los episodios que está acá y muestras que Chile tuvo una mala conducta, poco democrática o poco inteligente, tuvo una mala experiencia para resolver un tema que le muestra, que pone de manifiesto que puede ser un principio en el cual las cosas empezaron a hacer mal.
Perfecto. Bueno, estos son algunos... Es un llamado a reflexionar sobre eso. Algunos textos que están aquí en la Editorial Catalonia, en su calendario, en su programa del 2016-2017, libros también que ustedes tienen disponibles para este verano. Los escritores nos van a estar acompañando, algunos de ellos, en estas entrevistas para explicarlos más en detalle. Yo por mientras, Arturo, te agradezco por este tiempo. Primero, contándonos del mundo de las editoriales en Chile y después también haciendo un detalle pormenorizado de cada uno de estos textos. Bueno, yo te agradezco a ti y reitero la alegría de volver a hablar de libros en televisión. Muchas gracias, Arturo. Gracias a ti. Una entrevista que va a estar disponible en www.litoralpresstv.cl en internet, pero también a través de la televisión en los diferentes canales regionales que emiten esta conversación. Muchas gracias.